Juan, estamos con la visita del economista Raúl García, director de Estadísticas de la provincia de Tucumán. Arrancó el Censo Digital 2022, esta nueva modalidad. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido a Más Noticias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, contame un poquito las estadísticas ya que se manejan desde ayer, cuántas personas ingresaron, qué hay que hacer, cómo respondemos esas preguntas. Bien, ayer, como vos lo señalás, la población argentina asistió a un evento histórico. En la historia de los censos en Argentina es la primera vez que la población puede autoempadronarse frente a un dispositivo electrónico que puede ser una computadora, una notebook o un celular, sí, y responder las 61 preguntas del censo sin la asistencia de un censista. Esto claro. ¿Es obligatorio este censo digital? Porque muchos se preguntan y hemos recibido. Bien, vale la pena aclarar. El censo digital es una posibilidad, es una opción para las familias que quieran hacerlo. Agilizar también un poquito. Es obligatorio. El censo digital es una opción que se le da a aquellos que quieran y puedan, lo hacen. Lo que cambia mucho es que la entrevista censal que va a ocurrir indefectiblemente el 18 de mayo, porque el censista va a pasar por todas las casas, hayan hecho o no el censo digital, claro, es que la entrevista se reduce a 2 minutos. Son 2 preguntas solamente la que va a hacer el censista en caso de que haya hecho censo digital. ¿Cuáles son esas 2 preguntas? La clave alfanumérica, que por ahí la estaban mostrando. Cuando uno termina de hacer el censo digital, sale un comprobante. Claro, y una te clave, entregan una clave. Una clave alfanumérica. Esa clave la mostrás al censista. El censista toma nota, la escribe en la cédula censal y le hace la pregunta: ¿cuántas personas habitan en esta vivienda? ¿Cuántos varones? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos X? Y con eso termina. La entrevista censal. 18 de mayo, feriado. Eligieron ese día. 18 de mayo es día de la escarapela. Sí. ¿Por qué eligen ese día? Porque para esa época ya va a estar todo el andamiaje de la infraestructura digital de soporte al barrido territorial lista, toda la estructura censal seleccionada, capacitada, lista. Así que no tiene sentido irse más allá, porque ya después en las provincias patagónicas se empieza a complicar por el tiempo y estábamos listos para el 18 de mayo. Claro. ¿Por qué el 18 de mayo es un miércoles? Más que el 18 de mayo, claro, ¿por qué un miércoles? ¿Por qué no un fin de semana? Porque en fin de semana la gente tiende a irse... claro, a salir de casa. Entonces es más difícil para el censista encontrar a la gente en casa. Por eso se hace a mitad de semana y se decreta feriado, para que nadie pueda decir que nadie tenga motivos para no estar, claro, en casa. ¿Están trabajando muy bien, Raúl, con los municipios, con los 17 departamentos? Sí. El censo digital es una iniciativa del INDEC a nivel nacional, se da en todo el país. Pero en Tucumán nosotros hablamos de un programa que le llamamos Censo Digital Asistido. Claro, tiene esa particularidad en la provincia. Con el Consejo Estadístico Provincial, que lo conforman todos los ministros y el secretario de Gestión Pública y Planeamiento, el doctor Julio Zaguir, hemos pergeñado esta iniciativa que invita a las comunas rurales y a los municipios a poner a disposición de la población de referencia de cada uno de ellos su infraestructura, es decir, una oficina, una computadora con acceso a internet, claro, un empleado comunal, sí, o municipal que asista por si hay alguna necesidad. Los censistas ya fueron capacitados anteriormente. Los censistas... ¿O están siendo capacitados? Están siendo capacitados. ¿Cuántos censistas vamos a contar en Tucumán? Mire, la estructura censal son 25.000 personas. Esto es una cancha de San Martín llena, para que ustedes imaginen la cantidad de gente que tenemos que movilizar el 18, también. Un gigante del norte. Yo pensaba que era hincha de San Martín, usted por eso lo menciona. 25.000 personas en la estructura censal completa. Tenemos 17 jefes departamentales, 191 jefes de fracción. Estos puestos de la estructura censal ya han sido elegidos, son todos, claro, directores y supervisores del Ministerio de Educación. Estamos ahora en proceso de seleccionar los jefes de radio, que son 2.200, también son directores. Todos van a ser pagados. De escuela, todos son pagos. Y una vez que tengamos los jefes de radio, que son estos 2.200, ahí seleccionamos los aproximadamente 21.000 censistas. ¿Quiénes pueden ser los jefes de radio? También son directoras de escuela. Directoras y docentes. Docentes, o sea. Sí. Porque los docentes es muy natural, ellos conocen el territorio, las familias los conocen a los maestros conocen a la familia. Claro. Es natural que venga la maestra a censarte, a que venga un extraño, es un poquito más distinto. En 2022, con tiempos de seguridad complicada,
Es mucho mejor ver a la maestra de mis hijos que venga a censarme a que venga un tercero que no conozco. Bueno. Por eso la prioridad la tienen los Claro. docentes. Y bueno, y nosotros también los tucumanos tenemos esa prioridad de autocensarnos y responder ¿cuántas preguntas? El censo tiene 61 preguntas en tiempo, En lo digital. en lo de cualquiera En lo de los general. dos, cualquiera de los dos. Porque lo mismo que la planilla censal que se usa el 18 de mayo tiene las mismas preguntas que tiene el censo digital. El tiempo, se calcula que para un hogar unipersonal debe demorar más o menos 20 minutos y de ahí sumamos 2 minutos por cada miembro del hogar. Claro. Entonces, un hogar con 4 personas debería demorar entre 25 y 26 minutos. ¿Inclusivo es el censo? ¿Qué quiere decir inclusivo? No, digo, porque también preguntaban si las personas, viste el documento que cambió, Ok. del sexo, Sí, mujer. ya entendí. Ok. Hay una pregunta tradicional, Claro. sexo al nacer, varón-mujer. Claro, mujer. Inmediatamente después Sí. viene una pregunta de autopercepción de género. Esa es una Eso. de las preguntas novedosas de este censo. Ah, Son bien. dos. Una es la autopercepción de género. Perfecto. La segunda es el autorreconocimiento étnico, si las personas se reconocen como descendientes de un pueblo originario. En Tucumán tenemos dos, los diaguitas y los lule. Entonces, ¿qué van a permitir estas dos preguntas? Visibilizar estas realidades, porque hablábamos del colectivo LGBT, pero no sabemos cuántos son, dónde viven, cómo viven. Lo mismo con los descendientes de pueblos originarios. Claro. Hablamos de esa realidad social, pero no la sabemos ¿Qué cuantificar. pasa, Raúl, con las personas que no tienen vivienda? Si alquilan o están Claro. ocupando, está la posibilidad. Están en situación de calle, por ejemplo. Ok. Las personas en situación de calle forman parte de uno de los dos operativos especiales. El censo tiene, como los sustantivos, son las viviendas particulares, pero hay dos operativos especiales, situación de calle y viviendas colectivas. Situación de calle es un operativo que se hace el lunes 16 de mayo a la noche. Claro. Se hace a la noche. Se sale en un vehículo, se va recorriendo las calles y cuando se ve una persona que está durmiendo ahí en la calle, se frena el vehículo, se baja, el censista acompañado de un empleado del Ministerio de Desarrollo Social y llevan a cabo la entrevista en la parte de población. Claro. El segundo operativo especial es el de viviendas colectivas. ¿Qué es una vivienda colectiva? Una vivienda colectiva es una vivienda en la que habita gente que entre sí no tienen vínculos de parentesco. Parentales, claro. ¿Ya? Pero sí Como tienen un pensiones. régimen de convivencia institucionalizado. Se levantan a cierta hora, desayunan entre tal hora y tal hora, almuerzan. Entonces, ejemplo, un geriátrico. Justamente, Ejemplo, los hogares. un monasterio, los hogares, la cárcel, La cárcel. son viviendas colectivas. Claro, ahí también También van los censistas en un operativo aparte, diferente, especial. ¿Sí? Ahí el 9 de mayo empezamos a contactar a los responsables de las viviendas colectivas. A ellos se les va a hacer llegar una clave para acceder también digitalmente y se va a poder también hacer de forma digital. ¿Cómo ingresamos para este censo digital? www.censo.gov.ar. Ahí entran directamente a la pantalla del censo, arriba a la derecha en la pantalla hay un botón que dice Censo Digital. Pinchan ahí y ya empiezan a interactuar con la aplicación para contestar las preguntas. No lo vamos a dejar pasar, ya que es economista, la inflación. La inflación ¿Cuál es es su un punto de flagelo. En el mes de febrero los cálculos de la provincia de Tucumán dan 4%. A nivel nacional dio 4,7%. En caso de Tucumán, los rubros que más aumentaron fueron gastos en salud, con 6,3%, y alimentos con 5,7%. Eso es de febrero. De febrero. Ya llevamos acumulado en los 2 primeros meses del año un 7,4% de inflación. O sea que tiene un comportamiento parecido a los primeros meses del año pasado, que tuvimos una inflación anual del 49,5%. Tremendo, ¿no? Claramente no se van a cumplir los objetivos, digamos. La medición va dando que se va a hacer muy parecido al año pasado, o sea, cerca de 49-50%. Bueno, a no ser que las políticas hagan que en los próximos 10 meses cambien, ¿no es cierto? Pero No, además, seguro, mañana comienza la guerra, dicen. ¿Ah? Sí, eso escuché en los anuncios, sí. Ay, Dios. Bueno, ¿Cuántas personas llevan ya? Al día de ayer, a las 6 de la tarde, 100.000 argentinos habían hecho censo digital. Ahí quiero recargar dos cositas que hemos observado. Sí. La primera es que hay muchos hogares unipersonales. Nos llama la atención. A ver, sí puede ser una realidad gente que viva sola. sí. ¿Sí? Sobre todo en Cava, en las capitales de provincia. Mi hija sí vive sola, por ejemplo. Sí se da. ¿Sí?
Pero llama la atención tanto. Puede ser también entonces un error de comprensión de parte de la gente que pensó que cada uno de los individuos del hogar tiene que hacer el censo. No, La unidad de empadronamiento es la vivienda. Claro. La unidad de empadronamiento es la vivienda. Claro, Esa en es este la caso primera. él vive en Famaillá, tiene que anotar a su hija, por más que vive en Capital. No. Donde reside habitualmente. Si su hija pernocta 4 noches de las 7 noches que tiene la semana en San Miguel, ella se censa en San Miguel. Claro, se va a censar acá. Exacto. Bien. Si en cambio pasara 2 noches acá y 5 noches en Famaillá, se censa junto con usted en Famaillá. Y solamente una persona pone los datos de todos. Sí, nosotros le llamamos el respondente. El respondente responde por todo. Por ejemplo, mi ejemplo, tengo una familia con 5 hijos. Entonces, anoche, en un momentito, la llamé a mi esposa porque tiene su partecita. Después mi hijo mayor, qué sé yo, a veces uno pierde el control de... mi hijo mayor va a tercero o cuarto de la universidad. Mi hija va a secundaria, va a... No, por eso en mi casa lo hace mi señora. Claro, lo hará porque es docente, por eso vas a ver mucho mejor. Hubo voces críticas con relación al censo, que es poco inclusivo. Entendiendo, cuando uno dice inclusivo, uno se queda pensando en qué. Que dice, por ejemplo, una de las críticas que hemos escuchado, que hemos leído, dice que no hace referencia a las personas con discapacidades. Hay preguntas explícitas sobre limitaciones físicas. La problemática fue con la palabra discapacidad o limitaciones físicas. ¿No se quería utilizar esa palabra? Claro, la palabra discapacidad es una palabra polisémica, tiene múltiples significados. Uno de esos hace alusión a que las personas puedan tener certificado de discapacidad. Los únicos que pueden certificar discapacidad no es el censo, es una junta médica que hace una serie de estudios que está establecido cómo deben hacerse y se otorga o no ese certificado de discapacidad con un porcentaje de discapacidad. El censo pretende investigar o darnos información sobre las personas que tienen alguna limitación física para oír, para ver, para hablar, para hacerse entender, para entender. Y luego, en lo que nosotros llamamos periodo intercensal, entre 2 censos le llamamos periodo intercensal, ya se está trabajando con el Instituto Nacional de Discapacidad para hacer una encuesta puntual sobre discapacidad. Claro. ¿Sí? Entonces, en el periodo intercensal se hacen encuestas sobre temas que salen de los censos y son tratados en profundidad. Discapacidad va a ser uno de esos que va a ser tratado en el próximo. También enfermedades poco frecuentes, dice que no se pregunta. No recuerdo, no hay preguntas de ese tipo. De vuelta, si salen temas interesantes para trabajar, ¿qué es lo bueno que nos da el censo? El marco muestral, un marco donde poder seleccionar aleatoriamente, con criterio científico, las viviendas a las que después podemos hacer encuestas. Y ahí podemos abordar todos esos temas que pueden ser discapacidad, colectivo LGBT, afrodescendientes, claro, distintas problemáticas que nos parezcan que son interesantes de estudiar, ya tenemos el marco muestral para poderlo hacer. Bueno, Lauri. Bueno, ahí está, sacada todas las dudas, ya pueden comenzar, bueno, desde ayer podían comenzar con el censo digital. Más de 100.000 argentinos ya hasta ayer a las 6 de la tarde, hoy seguramente se van a sumar más. Hoy lo hacemos con los chicos al censo. Muchas gracias, Raúl, por su visita. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.